Buenos días, Consuelo Díez, experta en didáctica de las ciencias sociales y en género. Hoy te tenemos en esta conversación sobre didáctica de las ciencias sociales. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Si te parece, empezamos con las preguntas. ¿Cómo podemos hacer para implementar esta perspectiva de género en las didácticas de las ciencias sociales? ¿Qué estrategias podrían implementarse en la educación, en la etapa de educación primaria, para capacitar y motivar a maestros y maestras a incorporar pues, la perspectiva de género, ¿no?, en sus clases? ¿Qué podría contribuir activamente en formar una ciudadanía más igualitaria? Pues verás, cuando me planteaste esta pregunta, me pasó como a nuestros estudiantes cuando leen un examen. Esta respuesta está clara, ¿no? Porque hay un montón de cosas que ya se están haciendo. Quiero decir, la motivación está implementada, la legislación, tanto a nivel nacional como internacional, así lo indica. Y entonces, más que qué estrategias podrían implementarse, yo empecé a redactar en el sentido de por qué las estrategias que ya están implementadas no se están llevando a cabo o por qué no estamos teniendo los resultados que en principio esperábamos, ¿no? Y me acordé de Alicia Puleo, que tiene un concepto que es ese patriarcado de consentimiento, ¿no?, en el que consentimos un poco que las cosas sigan así. Se habla de género, se habla de igualdad, se habla de feminismo, pero yo creo que, y lo estamos viendo en la actualidad en los medios de comunicación, mucho más desde un punto de vista de activismo social o si queremos desde cómo nos afecta socialmente que desde la academia. Yo creo que para maestros y maestras sería importante primero saber qué dice la teoría feminista, qué dicen las distintas teorías feministas, porque hay más de una, y a partir de ahí empezar a pensar que esa perspectiva de género, como tú me planteabas, en realidad lo que nos insta es a utilizar el género como una categoría de pensamiento, más allá de que luego hayamos incorporado las premisas del feminismo en nuestra vida y en nuestro activismo social, ¿no? Pero desde un punto de vista de esa competencia docente en género que yo tanto defiendo y que la idea no es mía, ya la UNESCO la planteaba en 2015, creo que quienes están estudiando para formarse, para ser maestras y maestros, deben tener claro que estamos hablando de cómo hacer ciencia, ¿no? Y por tanto de cómo ver e intuir y descifrar y deconstruir la realidad para que las generaciones futuras puedan pensar qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Eso implica tener muy claro que en nuestras sociedades, desde un punto de vista científico, si quieres en la academia, si queréis en las escuelas, en las administraciones educativas, podríamos pensar que existe lo que se denomina una ley del hielo, es decir, un maltrato por silencio. Hablamos de igualdad y hablamos de género y decimos que en las guías docentes de la universidad tienen que estar los temas de igualdad y decimos que los centros educativos tienen que tener un coordinador o coordinadora de coeducación, al menos en Andalucía, y hay planes de igualdad, etcétera, etcétera, pero luego eso no se evalúa. No se están llevando a cabo evaluaciones. A mí me da mucha envidia, por ejemplo, el sistema de gradación competencial que se ha establecido con el tema de la adquisición competencial en tecnología a partir de la última legislación, pero no se hace nada con respecto a esa graduación en competencia docente en género. Por tanto, yo qué sé, ¿qué estrategias podríamos seguir? Yo creo que hay una que es clave y es hacerles conscientes de qué pasa si no se introduce, ¿no? No tanto de que hay que introducirlo, porque a veces cuando algo se te impone, o a veces se te impone sin comprender los porqués, lo haces desde un punto de vista normativo, pero no llegas a profundizar en qué implicaciones tiene y, por tanto, yo creo que la mejor estrategia sería esa, ¿no? Lo que denominamos trabajar con el género, no trabajar género sin más. O sea, hacer una clase teórica o si quieres hacer alguna actividad en alguna efeméride en un centro educativo, sino que a lo largo de toda nuestra profesión y a lo largo de toda nuestra vida, trabajar con el género. ¿Qué implica eso? Implica
analizar la realidad, los recursos, los materiales, analizar nuestros propios discursos y qué implicaciones tiene desde un punto de vista de lo que las teorías feministas, en mi caso, la teoría de la igualdad, nos pone de manifiesto, ¿no? Que las cosas no son las mismas, que tenemos un bagaje y una herencia cultural que ha hecho que la realidad actual sea la que es, que nuestros preconceptos nos lleven a gestionar ideas que a veces no sabemos de dónde vienen y que entendemos como naturales cuando en realidad no lo son, y que pensemos qué futuros, y de eso tanto tú como el equipo habéis publicado mucho, ¿no? ¿Qué futuros queremos? ¿Qué futuros serán los probables y los posibles? Y creo que esa es la mejor estrategia, ¿no? No tanto implementar más elementos, cuanto hacerles reflexionar sobre qué significan, qué implican y por qué están ahí. Creo que esa labor no la hemos hecho bien. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que ahí falta mucho por hacer todavía. Hablabas, Consuelo, de que hay estos relatos de lo común, ¿no? De lo que parece lo común. Uno de los sitios donde se transmiten estos relatos de lo común, estos relatos hegemónicos, son en los medios, ¿no? En los medios de comunicación, en las producciones culturales. ¿Cuál es la importancia de brindar a los y las estudiantes estas herramientas críticas para analizar la información y los discursos en los medios? Especialmente en relación con la perspectiva de género. Pues sabes que quizás yo no fuera la persona más indicada para contestarlo y quizás lo fueran quienes han pasado por el proceso, ¿no? Porque es un proceso largo. Pero yo creo yo creo, en base a las investigaciones que he realizado y que han realizado otros compañeros y otras compañeras, que la mayor importancia es hacerles conscientes. De las publicaciones que tenemos analizando esa evolución que va, ¿no?, a lo largo de nuestras asignaturas y a lo largo de nuestras intervenciones y acciones educativas, lo que nos dicen, si estáis interesados en mirarlo, pues podéis leer en las distintas publicaciones sus propias palabras. Lo que nos dicen es que han sentido al final un profundo cambio personal y profesional. Y desde el punto de vista profesional, es sobre todo como un despertar, ¿no?, de la conciencia, de ser conscientes de las cosas y la toma de responsabilidad. En concreto, con respecto a los medios de comunicación, pues claro, partían un poco de la premisa, y esto no lo digo yo, esto ya lo dijo Kaber hace muchísimo tiempo, en el 94, partían de una premisa de que, bueno, en realidad había unas políticas neutrales de género, ¿no? Cuando se hace una publicidad o cuando te llega un TikTok o cuando ves un anuncio o cuando ves una película. Por ejemplo, una de las chicas que he tutorizado en el programa ITPATIA de altas capacidades de secundaria partió de la segunda parte de Avatar, no sé si la habéis visto. Y entonces ella tenía claro al principio pues que ya era una película que introducía más el protagonismo de las mujeres, en el que las mujeres tenían pues eso, parte de hilo conductor y mucho más diálogo que en otras películas anteriores. Y entonces empezamos a ver en realidad qué nos estaban transmitiendo las formas, los gestos, cuándo aparecían, de qué manera, quiénes tenían los protagonismos en las decisiones, aunque aparentemente eran unos y no otros. Y entonces se empezó a dar cuenta de que esa aparente neutralidad en realidad estaba totalmente sesgada a favor de lo masculino, ¿no? Aunque se presenta como una heroína, y no voy a desvelarlo por si alguien no la ha visto, en realidad termina siendo pues, la persona enamorada, ¿no? Y todo el protagonismo cede a la parte de los varones. Por eso yo digo que quizás lo importante es adquirir esa competencia docente, esa competencia profesionalizante para ser capaz de analizar todo lo que nos llega a través de la red. Y eso es fundamental. Ahora más que nunca, y lo hemos defendido y lo hemos publicado, yo creo que es necesaria lo que denominamos una alfabetización crítica digital con perspectiva de género. Es decir, no solamente basta una educación en medios, no solamente basta saber hacer un MOOC o saber hacer un programa o utilizar un diseño, sino que cada vez que vamos a seleccionar
pues yo qué sé, un TikTok o un YouTube o un vídeo o hacer una imagen o construir un meme como recurso educativo con nuestros alumnos y alumnas, tendremos que ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? ¿Qué discursos hegemónicos, heteropatriarcales, dicotómicos aparecen? ¿Por qué tendemos a situar a las mujeres y a los hombres en sitios diferenciados? ¿Por qué tendemos a ponerle unas posturas y no otras? ¿Por qué creemos que son naturales unas maneras de socializar con las demás personas en función de si eres hombre o mujer? Ojo, desde un punto de vista eminentemente dicotómico, quiero decir, heteronormativo, porque luego sabemos que hay multitud de maneras de ser mujeres y multitud de maneras de ser hombres. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad ha ido restringiendo eso hasta categorizar de una manera aparentemente muy estricta lo que es responder a esa hegemonía, ¿no? de los roles eminentemente construidos. Entonces, claro, si atendemos a lo que nos dice la Declaración de Lugiana, si atendemos a lo que nos dice el European Young Foundation, si atendemos a lo que nos está diciendo la Comisión Europea, lo más importante es aprender a ver, es ser capaces de abordar un currículum de manera que en cada una de nuestras acciones esa competencia digital vaya unida a esas competencias cívicas y democráticas. Y, por supuesto, una democracia me vaya a permitir, desde mi punto de vista, ética, igualitaria y que parta de una perspectiva de género en el análisis de todos los resultados, ¿no? Es decir, sería aplicar el género como factor de análisis de qué repercusiones ha tenido y tiene y va a tener cada una de las acciones que vamos a llevar en marcha, ¿no? Y eso, la gente que se está formando en educación implica, pues eso, investigar qué pasa en nuestra aula, investigar cuáles son los preconceptos y cuáles son las ideas que le va surgiendo a nuestro alumnado cuando planteamos esto ante cualquier recurso educativo. Cuando te enseñan, pues llegan en el recreo, no, señor, he visto este TikTok y te lo enseñan y entonces tú les planteas preguntas, ¿no? En torno a qué están viendo y por qué, o por qué les gusta. Si se han planteado alguna vez por qué lo ven bien, determinados bailes, determinadas maneras de actuar, una coreografía, ¿no? ¿Por qué se hace distinta en chicos y chicas? ¿Y por qué la ropa que aparentemente nos ponemos porque queremos es distinta? ¿Y esos qué mandatos de género tienen? Y todo eso, ¿cómo se ve reflejado? Pues en películas, en cómics, en todos aquellos inputs que les llegan y a lo que le dan likes y lo que deciden que se va a poner en primer lugar, y entonces al mismo tiempo son responsables de hacer que esas maneras de ser, de actuar, de hablar y de comportarse en sociedad sean las hegemónicas. Por tanto, están perpetuando los discursos. Cuando se dan cuenta de eso, no sé, es maravilloso porque se les abre una luz de, bueno, quizá efectivamente soy responsable, soy corresponsable y por tanto tengo que tomar acciones, tengo que decidir, ¿no? Que cada vez que yo le doy like, no le estoy dando like a la música, le estoy dando like a todo lo que implica eso. O si cada vez que estoy seleccionando un recurso, una imagen, un trozo de película o una foto de perfil, estoy lanzando un discurso de quién soy, cómo quiero que me vean y cómo quiero que me respeten los y las demás, cómo quiero que me identifiquen. A veces es porque tú te sientes así y a veces es porque quieres responder a la sociedad de manera que seas aceptado y aceptada. Y eso, sobre todo en criaturas de primaria y de secundaria, es fundamental porque están forjando sus identidades. Y ser conscientes de que su libertad a veces responde más a mandatos hegemónicos, en este caso de sexo-género, ¿no? De ese binomio sexo-género, es muy importante. Es muy importante porque pueden empezar a tomar decisiones. No sé si respondía a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Y además estamos hablando de los medios como un espacio donde se transmiten este tipo de relatos hegemónicos sobre el sexo, sobre el género. Otro espacio donde se pueden transmitir también son en las narraciones históricas, en los relatos históricos que explicamos en la escuela, donde aparecen eminentemente personajes masculinos, poderosos. ¿Cómo introducir la perspectiva
interseccional en estos relatos históricos puede contribuir a adoptar esta perspectiva de género, a abrir esta mirada que comentabas? Los feminismos, una de las maravillas de aportación que tienen es que nos mostraron que la historia había sido construida como un relato hegemónico, ¿no? Y además hegemónico y, si me permitís, eurocentrista, que narra sobre todo desde la mirada del hombre blanco europeo de mediana edad, y en torno a eso se decide qué es lo importante de transmitir de unas generaciones a otras, ¿no? Que son esos hechos, esos acontecimientos o esos incluso personajes, desde un punto de vista positivista, si me permite, que son los que tienes que conocer, hasta tal punto que esto es como una causa-efecto, ¿no? Si te sabes ese relato hegemónico, tienes conciencia histórica, y si no te lo sabes, no. Pero los feminismos pusieron de manifiesto que se habían invisibilizado otro montón de voces y otro montón de realidades. Evidentemente, primero, los feminismos que tienen que ver también, y eso somos conscientes, ¿no? Con una mirada también, si quieres, eurocentrista o desde un punto de vista geográfico de la parte norte, ¿no? del globo. Y posteriormente nos fuimos dando cuenta que al mismo tiempo nos habíamos dejado a otros relatos tan válidos, al mismo nivel de importancia, desde un punto de vista de lo que sucede, de lo que sucedió y de lo que fue importante en las transformaciones sociales y en el avance del mundo en otros países, con otras características y con otros grupos de personas que partían de otras creencias y de otras realidades, ¿no? Por tanto, la interseccionalidad, que además nos la puso así como muy de manifiesto la teoría de la interseccionalidad de Creswell, lo que hace es decir, oye, a esto tenéis que aplicarle los elementos de raza, los elementos de etnia, de edad, o incluso las de clase social, etcétera, etcétera, ¿no? Si no introducimos esa interseccionalidad, es decir, si hacemos una perspectiva de género simplemente dicotómica, marcando la hegemonía de hembra, mujer, macho, varón, y siempre blanco y siempre de mediana edad y siempre con elementos que tienen que ver con la política o que tienen que ver con la guerra o que tienen que ver con ese tipo de sucesos, nos estamos dejando los cuidados, nos estamos dejando las sociedades de mantenimiento, nos estamos dejando la resistencia y la resiliencia de montones de grupos, no solamente mujeres, no solamente... porque también el colectivo LGTBIQ ha sido ignorado, no sé, personas de etnia gitana, que en Andalucía no podríamos entender nuestra situación actual sin conocer también los feminismos que vienen y que son defendidos desde la etnia gitana, pero en un mundo global, pues imaginaos, ¿no? La importancia de los feminismos africanos, de los feminismos que vienen del sur de América. Y todo ello nos hace ver que el mundo es mucho más complejo de lo que nos hacían entender. ¿Qué pasa? Que hay un problema en tanto en cuanto, o por lo menos a mí me plantean, ¿no? Maestras y maestros, en tanto en cuanto, bueno, esto es tan amplio que cómo selecciono, ¿no? Y yo creo que lo importante es siempre plantear distintas visiones a lo largo de todo un curso escolar, a lo largo de toda la primaria. No podríamos introducir distintas visiones en aquellos temas en los que consideremos, si siempre seguimos narrando desde ese punto de vista hegemónico. Al mismo tiempo tendremos de nuevo una lectura que sí que incluya un poco, ¿no? La parte de, si quieres, de la historia de las mujeres, pero que excluya las demás realidades. Ayer en una tesis doctoral que estuve en Córdoba, recordé y la puse de manifiesto, un manifiesto, nunca mejor dicho, que hicimos en 2010 en la UNIA, en la Universidad Internacional de Andalucía, que se llamaba Las voces de las mujeres, ecofeminismo, ¿no? La importancia de las voces de las mujeres. Y en aquel manifiesto, que si os interesa podéis ver los vídeos de YouTube, ya veréis qué jovencita estaba yo en aquel entonces, que está grabado, ya poníamos, fijaos, ¿no? En 2010, sobre la mesa la importancia de escuchar, la importancia de implicar a las personas que han sido protagonistas de sus propias vidas y a los grupos que han estado en nuestra historia
en función del nivel educativo que estemos, en función de los temas que estemos tratando, ¿no? Pero que son protagonistas. Todas las personas que han vivido las vidas han sido protagonistas de la historia, no solamente aquellas que han estado en primera línea de batalla, donde, por cierto, también estuvieron mujeres y también estuvieron personas gitanas y también personas, digo, pensando en la ley de memoria, ¿no? Y también estuvieron personas LGTBI que se les ha ignorado y se les ha silenciado. Por tanto, a tu pregunta, yo creo que es importante un diálogo intergenérico que abrace las distintas realidades de identidad de género, pero que también tenga en cuenta las distintas culturas y que, por tanto, intente construir un futuro intercultural bebiendo de todo aquello que nos aporta la riqueza de culturas que tenemos y, por tanto, también intergeneracional, porque no es lo mismo cómo yo me siento hoy a cómo me sentía hace 20 años o a cómo me sentiré si vivo dentro de 20. Y esa transformación es importante también, ¿no? Las personas no somos siempre iguales. Incluso cuando se aborda un personaje histórico, yo siempre digo en clase más o menos la edad que tenía cuando lo hizo, ¿no? Porque quizás no hubiera hecho aquello en otro momento o con otra edad. Entonces, una de las claves de las ciencias sociales también es el contexto. Situar a las personas en el contexto de sus temas de decisiones, qué estaba pasando y por qué llegaron a esas conclusiones, ¿no? Creo que es importante. Y creo que eso también es clave para la sostenibilidad de lo que implica trabajar perspectiva de género en ciencias sociales, ¿no? Pues buscando una realidad, no como dice la ley, sino realmente inclusiva, que nos incluya a todas las personas en el devenir y, por tanto, en la narración histórica. Consuelo, lo que nos dices es muy interesante y muy importante. Sin embargo, sigue habiendo resistencias entre el profesorado, entre incluso el alumnado, de concebir esta perspectiva de género en las ciencias sociales, en la historia, en la geografía. ¿Cómo lo podemos hacer para convencerles, para superar estas resistencias? Pues mira, también me planteaba, yo no utilizo correctamente las tecnologías de la información. Sin embargo, las estoy utilizando porque es la única manera de, por ejemplo, hoy comunicarme con vosotras y con vosotros. Y además hay un montón de cursos de formación que se me están impartiendo para ello y además veo necesaria la actualización en esa utilización. ¿Por qué eso? A pesar de que estábamos personas un poco resistentes, ¿no?, a los cambios, cuando nos cambian de plataforma de apuntes o cuando nos cambian de manera de comunicarnos unas personas con otras. ¿Por qué eso tiene menos resistencia que trabajar temas con perspectiva de género? ¿O por qué casi todos los centros educativos están trabajando aparentemente sin problema las STEM? Y están haciendo proyectos maravillosos y eso tiene aparentemente menos resistencia y más reconocimiento social que trabajar perspectiva de género. Yo creo que la clave está en que trabajar con perspectiva de género nos obliga a autoevaluarnos. Y claro, ser consciente de que todo aquello que creías, todo aquello que tú habías estudiado como un relato eminentemente veraz, único, ¿no?, hegemónico, y que creías el, comillas, verdadero, no lo es tanto. Ser consciente de que solamente es una selección de una parte que decidieron unos señores hace bastante tiempo y que tú sigues repitiendo, es duro. Cuando tú trabajas perspectiva de género, eres consciente, además, de que tienes unas implicaciones éticas en todo aquello que tú vas a transmitir después y te obliga ya no solo a que no puedes seguir un único relato, por ejemplo, un único libro de texto, sino a pensar qué hay detrás de esa selección de contenidos y de imágenes que decidieron, ¿no? Y además poner de manifiesto cómo se ha llevado a cabo esa construcción jerarquizada, excluyente de otras identidades a lo largo de la historia. Y eso implica cambiar. Y los cambios son muy duros.
Y eso implica cambiar jerarquía y eso implica cambiar hegemonía. Pero fíjate, hegemonía ya no solamente de hombres y mujeres, sino incluso de continentes y de naciones y de relatos, ¿no? Y entonces eso, los cambios sociales, decía mi profe de historia en el instituto, los cambios sociales son los más lentos y son los que más resistencias tienen. El mundo de las ideas que tenemos asumidas como naturales y propias y que empiezan a moverse, te mueve las raíces y entonces te mueve el pensar quién eres y por qué lo eres y tomar decisiones. Y eso pone en contra, pues pone en contra a tu propia identidad, ¿no? Y a las identidades construidas. Creo que precisamente por eso las resistencias no están tanto en trabajar género. Bueno, pues lo pongo en las guías docentes, pongo el plan de igualdad, hago alguna efeméride, realizo alguna actividad con la cual cumplo con el programa, pero eso no implica establecer políticas que se denominan redistributivas de género. Y esas políticas redistributivas te obligan a redistribuir de nuevo las narraciones, la selección de recursos. Cada vez que tú hablas, ponerte a ti misma en duda y poner en duda, desde un punto de vista crítico y constructivo, lo que consideran que les gusta o no les gusta, o las opiniones que están viendo en los y las influencers, o por ejemplo cómo juegan y por qué juegan a un videojuego determinado, pues es importante. Y eso cuando se lleva a las casas, al mismo tiempo, pues claro, desestabiliza algunas realidades, ¿no? Desestabiliza y obliga a tener conversaciones al respecto con madres, padres, abuelas, abuelos, etcétera, etcétera, que si no se tienen en cuenta desde un punto de vista intergeneracional y si no se incluyen, a veces supone una ruptura, ¿no? O en algunos elementos aparentemente parece una ruptura más que un avance. Y eso da miedo enfrentarse a esas realidades y a esas conversaciones. Al menos eso es lo que nos transmiten madres, padres, AMPAs, etcétera, etcétera. Además, la administración también tiene en parte resistencia porque no todas las personas, no todo el profesorado, no todos los equipos directivos, pues avanzan en el mismo, como diríamos desde el tiempo histórico, ¿no? Avanzan al mismo ritmo. Eso no pasa nada, pero lo importante es ponerse en el camino. Pero claro, es que tampoco se están penalizando determinados manuales escolares, tampoco se están penalizando determinadas afirmaciones en las clases. Y entonces, claro, eso exige una toma de conciencia, no solamente de conciencia, sino de conciencia, ser consciente de las repercusiones que tiene no hacerlo socialmente. Y es es un movimiento en el que ahí debemos estar todas y todos, poco a poco, cada uno y cada una conforme vaya transitando por esta realidad, pero no se puede dejar atrás. Entonces las resistencias son eminentemente culturales porque partimos de unas raíces culturales, dependiendo del contexto en el que estemos, dependiendo del momento y de nuestra edad, diversas. Y por tanto, comprender los avances y las transformaciones también son diversos para cada individualidad, para cada persona, no es único. No podemos ir o pretender estar todas las personas en el mismo punto. Por eso yo creo que esa resistencia, esto tiene que ser narrado así porque siempre ha sido así o porque esta estructura siempre ha sido así, tienen que ser analizadas desde lo que significa, con perspectiva de género, que es siempre ha sido así. A veces ha habido denuncias, ahí tenéis, por ejemplo, la que sufrió el programa Escolae, que además fue el único premiado por la UNESCO y sin embargo fue denunciado en nuestro país. Sabéis que existe todavía gente que quiere imponer el PIN parental para el tema de identidades sexogenéricas o hablar de temas de igualdad, etcétera, etcétera. Y a esas personas yo les diría que lo que estamos hablando, al menos en esta entrevista, es de introducir la perspectiva de género como categoría de pensamiento y que eso debe tener tan poca resistencia como ya la tiene hoy introducir la categoría, pues yo qué sé, clase social,
que se puso desde el materialismo histórico, ¿no? Por tanto, son elementos de análisis que nos sirven para entender las sociedades. ¿Qué pasa? Que a veces lo que nos devuelve utilizar esa categoría de análisis nos hace ponernos lo que tantísimas feministas ya dijeron, esas gafas violetas, que seguro que os suena el concepto, que te hace entender la realidad de una manera no tan única y no tan excluyente. Muchas gracias, Consuelo, ha sido muy interesante. Muchas gracias otra vez por participar en estas conversaciones y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Espero haber cumplido las expectativas y me tenéis con mi correo electrónico, me podéis buscar y hacerme las preguntas que consideréis necesarias. Muchas gracias, buenas tardes.